Ahora vamos a hacer un estilo de blusa que va a quedar, que se puede usar revés y por el derecho. Esta es una nueva forma, una nueva técnica que tenemos acá. Yo lo estoy haciendo aquí en miniatura para que tengamos la idea de cómo es la blusa. La blusa va a quedar así. Este va a ser un lado y este va a ser el otro lado. Pero ambos nos van a quedar para usarla, tanto por revés, tanto por derecho. La estoy haciendo en miniatura, pero esta se podrá usar y las técnicas que estamos utilizando las puedo utilizar para una blusa para niñas, para niños, para adultos. Bueno, la técnica es igual para todos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener tanto las piezas derechas como el revés. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a pegar los dos delanteros primeros de esta tela, la estampadita. Entonces vamos a pegar en los hombros primero, siempre rematando, para que rematando es darle, ¿verdad?, seguridad a la costura, de atrás y adelante. Y vamos a levantarlo acá y vamos a separar, y de igual manera también lo vamos a hacer ahora, pero con el unicolor. Entonces de igual manera vamos a coser derecho y el trasero, el delantero y el trasero de la unicolor. Ya la tenemos lista, muy bien, ya está completo, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarle todo lo que es el contorno del cuello. Eso es lo que queremos hacer primero, y para ello vamos a colocar aquí las piezas. Nos podemos ayudar, por ejemplo, con unos alfileres para sostener, para que no se nos vaya a mover esto. Todo, costuras con costuras tienen que coincidir. Claro, estamos haciendo unas costuritas pequeñitas porque estamos haciendo una blusa pequeñita, pero igual lo puede hacerlo para yo no voy a marcar más porque aquí ya lo puedo tomar. Entonces vamos a coserlo a todo alrededor, todo alrededor. Y entonces ahora vamos a hacer los piquetes necesarios. Con la tijera le vamos a hacer unos piqueticos así a todo alrededor. Eso va a permitir que cuando la volteemos, pues se asiente mejor, y sobre todo aquí en la parte del centro del cuello delantero hay que hacerle para que quede, asiente muchísimo mejor las costuras al voltear, y pues se vea mucho mejor el trabajo. Eso lo vamos a hacer así a todo alrededor del cuello. Muy bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a voltear todo. Vamos a voltear para que vean. Vamos a hacer un pequeño estiramiento muy suavecito. ¿Okay? Muy suavecito, como pueden observar. Aquí ya tenemos el cuello. Esta técnica, por supuesto, se va a usar en una prenda. Puede ser grande, puede ser de niña. De hecho, esto lo pueden hacer para vestidos también. Como pueden observar, miren, queda muy bonito las terminaciones, ¿verdad? Muy bonito. Okay. Ahora vamos a colocarle las mangas. Para las mangas lo primero que vamos a hacer es armar la manguita. Y para ello vamos a coser primero. Vamos a coser lo que sería el ruedo, la parte de abajo. ¿Okay? Vamos a coserlo hacia el recto. Podemos darle unos pequeños piquetes acá, muy pequeñitos,
aunque es una costura recta, pero eso hace que siente bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a poner las mangas así completas y las vamos a coser de arriba hacia abajo, los dos colores. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltearlas así para que nos queden las mangas elaboradas ya aquí. Y aquí también tenemos la otra manga. Ya tenemos las dos manguitas que vamos a colocarle ahora a la blusita que tenemos acá. Vamos a poner la manga aquí y le ponemos la otra manga acá. Así lo vamos a hacer también con el otro lado de la manga. Entonces podemos utilizar siempre el piquete para guiarnos en la parte de arriba y así le vamos a dar el contorno a todo alrededor. Vamos a coser como si fuera un circulito que estuviéramos haciendo acá de todo lo que es la manga. El contorno de la manga fucsia, y para ello simplemente vamos a colocar así y de esta misma nos las vamos a guiar con la parte aquí abajo. Vamos a hacer una especie de tubo. Usted va a agarrar, sale de aquí, que es esta, y lo vamos a unir junto con la otra, que es la unicolor que tenemos acá. Vamos a coserla a todo alrededor. Quedó muy bien, ya la volteamos. Aquí podemos observar cómo quedó por el lado fucsia y fíjense cómo va a quedar también por el lado estampado. Este tipo de costura hace que quede todo reversible. Puede utilizar la fucsia o puede utilizarla también estampada. Si le gusta por aquí el color que usted le haya colocado, imagínensela así bien estampadita, un estampadito bien bonito, bien delicado. Esto es una belleza. Bonito, ¿verdad? Bueno, ahora nos falta todavía el ruedo. Fíjense bien. Para el ruedo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a voltear también, porque aquí todo queremos que nos quede lo más limpio posible, y para ello vamos a hacer esta técnica. Mire, usted los va a encontrar así y después simplemente los va a voltear, así, y va a encontrar lo que se llama derecho con derecho. Si usted no entiende esto, no se preocupe, vuelva a ver el video para que vea cómo lo va a hacer. Ya le expliqué cómo es la vueltita, ¿verdad? Entonces así usted lo va a coser a todo alrededor, así. Y vamos a encontrarnos aquí con el otro y aquí nos vamos a parar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es que lo vamos a coser a todo alrededor, dejando una pequeñita abertura. Vamos a dejarle una abertura muy pequeña, porque por supuesto por ahí es donde vamos a sacar nuestra pieza. Y la podemos dejar por un costadito. Entonces aquí en un costadito, ahí dejamos un pedacito para que se vea mucho menos el detalle. Entonces ahora sí, estamos acá, vamos a coser aquí este pedacito que nos falta a todo alrededor de lo que sería el ruedo.
todo, miren, qué bonito. Ajá. Entonces, como pueden observar, ya ahora sí tenemos nuestra blusita prácticamente terminada. Miren, tenemos las mangas, adentro tenemos toda la blusita y tenemos el ruedo hecho. Todo, mire, todo en uno. Mire, mire qué belleza. ¿Ah? Lindo, mire. Mire, bien, bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso podemos surcir un pedacito como para que no se vea esta costura por aquí por fuera. Lo surcimos con un poquito de hilo, ¿verdad? Porque este hueco realmente es pequeñito. Entonces podemos agarrar, por ejemplo, hilo fucsia y lo cosemos por aquí así y ya, de tal manera que queda la costura bien disimulada. Y fíjense cómo queda el ruedito, queda bien bonito, bien limpiecito, bien bonito. Y como ya les dije, se puede utilizar por los dos lados. Esta es la blusa doble. Blusa doble. Usted quiere utilizarla por otro lado para dar otra combinación. Miren, perfectamente aquí la puede combinarla con otro tipo de ropa, con una falda, con un jean, con un short, con lo que usted no quiere, ¿verdad? Y ya aquí tenemos toda nuestra blusa realizada. ¿Qué les pareció? Bonito, ¿verdad? Ya saben, suscríbanse, como siempre les digo, para que vean todas las cosas nuevas que estamos haciendo. Por ahí les tengo otra técnica bien interesante que también vamos a hacer, una técnica parecida a esta. Así que suscríbanse y vean nuevamente el canal.